Buenas tardes. En el video de hoy, mi compañero Carlos Sosa Méndez y yo, Frida González Arreola, vamos a presentar nuestro proyecto final, donde llevaremos a cabo la resolución del problema 1 de la serie 9 de la serie de ejercicios de análisis de circuitos. En este ejercicio, a partir de las gráficas que se nos presentan, las cuales son señales de voltaje e intensidad de corriente como funciones en el tiempo, vamos a poder obtener la frecuencia en Hertz de cada una de las señales, la amplitud de onda de cada una de ellas, cuál de las señales está atrasada o adelantada respecto a la otra y en qué ángulo, la representación analítica en función del tiempo para el voltaje y para la corriente, la representación gráfica por computadora de las derivadas con respecto al tiempo de ambas señales en el intervalo de 0 a 2t, la representación fasorial del voltaje y la corriente y sus derivadas, el elemento del que se trata, así como su valor. Ahora, para poder obtener los primeros tres incisos, vamos a realizar el análisis de las gráficas. Para el primer inciso, es necesario considerar que el periodo es el tiempo total que tarda en completar un ciclo la onda. Es por eso que tanto para el periodo de la corriente como el del voltaje, este valor va a ser de 2 milisegundos. Para obtener la amplitud, debemos de tomar el valor al punto máximo de nuestra onda. Podemos ver que en la corriente nuestro valor máximo va a ser de 2.4 mA y en el voltaje va a ser de 12 volts. Para obtener el tiempo de desfase solamente es medir la distancia que existe entre ambas frecuencias. Para este caso van a ser 0.4 milisegundos. Ya con los datos que hemos obtenido, podemos calcular fácilmente la frecuencia tanto del voltaje como de la corriente, siendo esta el inverso del periodo, dándonos de resultado, en ambos casos, una frecuencia de 500 Hz. Como ya habíamos visto antes, la amplitud en el voltaje va a ser de 12 volts, mientras que la amplitud en la corriente va a ser 2.4 milisegundos. Observando las gráficas, se puede apreciar que la corriente está adelantada respecto al voltaje, o bien el voltaje está atrasado respecto a la corriente. Esto es porque la corriente cruza primero el eje de referencia o el eje cero que el voltaje. Y finalmente, para calcular el ángulo de desfase entre ambas frecuencias, basta con realizar una regla de 3 donde relacionamos 2 milisegundos como el periodo total y 0.4 milisegundos con el ángulo phi o el ángulo de desfasamiento. Despejando el ángulo de desfasamiento, obtenemos que este va a ser de 2/5 de pi. Para realizar la representación analítica en función del tiempo de la corriente y el voltaje, es necesario recordar cómo se representa una función senoidal. Esta es la amplitud de onda por el coseno de la velocidad angular por el tiempo menos el ángulo de desfase, donde la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Con esto, nosotros podemos obtener la representación de la corriente como 2.4 coseno de 1000 pi t mA, la cual va a ser nuestra referencia. Ahora, para el voltaje, lo que nos quedaría sería 12 por el coseno de 1000 pi por el tiempo menos 2/5 de pi. Esto es el ángulo de desfase. Y para la representación fasorial del voltaje y de la corriente, así como sus derivadas, lo que tendríamos que hacer es recordar cómo se lleva a cabo la representación de un fasor, la cual es la amplitud con el ángulo de desfase. Para el voltaje sería 12 con un ángulo de menos 2/5 de pi y para la corriente sería 2.4 con un ángulo de 0. Para obtener las gráficas de las derivadas de las funciones, nos vamos a apoyar de matemática. Aquí declaramos las ecuaciones de voltaje y de corriente y le sacamos sus respectivas derivadas. Finalmente, en nuestro último inciso, en el cual tenemos que determinar de qué elemento se trata y cuál es su valor, recordaremos que el voltaje del fasor va a ser igual a su impedancia por la corriente. Y de ahí, si despejamos, vamos a tener que la impedancia va a ser igual al voltaje entre la corriente. Realizando nuestras divisiones de voltaje entre corriente y realizando las reducciones correspondientes, obtenemos una impedancia de 1.5451 menos J 4.7553 por 10 a la 3.
Con el valor de la impedancia calculada, podemos determinar fácilmente de qué elemento se trata y su valor. Esto es recordando a qué corresponde cada valor de impedancia. Por ejemplo, el valor de la impedancia de una resistencia va a ser igual al de la resistencia misma. El valor de la impedancia de un inductor va a ser igual a J por omega por el valor del inductor. Y, finalmente, el valor de la impedancia de un capacitor va a ser igual a menos J entre omega C. Dado que en nuestra impedancia obtuvimos un valor negativo en la parte imaginaria, podemos asumir que nuestro elemento va a ser un capacitor. Igualando nuestra parte imaginaria de la impedancia con la ecuación de un capacitor o de la impedancia de un capacitor, podemos obtener fácilmente el valor de este. Y ya despejando, obtenemos un valor final de 67.01 por 10 a la 9 faradios. Y para tomar el valor del otro elemento que se encuentra conectado a nuestro capacitor, vamos a considerar que el valor de la impedancia de un resistor va a ser igual al mismo resistor. Con esto podemos decir que el valor del resistor con el cual estamos trabajando va a tener el valor de la parte real de nuestra impedancia, que para este caso es de 1545.1 ohms. Decidimos agregar un último inciso, el H, y dice: obtener el voltaje de salida en la resistencia. Por divisor de voltajes se tiene que el voltaje de la resistencia es igual a la impedancia de la resistencia por la corriente del circuito. Se sabe que la impedancia de la resistencia es igual a la resistencia, con lo cual es igual a 1545.1 ohms, que se obtuvo en incisos anteriores. Y la corriente de todo el circuito es igual a 0.0024, y si se analiza con respecto al voltaje de la fuente, tiene un desplazamiento positivo de 2/5 de pi. Al multiplicar esto, se tiene un voltaje de la resistencia de 3.70824 y un ángulo de desfasamiento de 2/5 de pi. Si lo transformamos a coordenadas cartesianas, esto nos da que el voltaje de la resistencia es igual a 3.70824 por coseno de 1000 pi por t más 1.2566 volts. Una vez terminado el desarrollo teórico de cada inciso, se alambró el circuito en Proteus, en el cual se puede ver en la imagen que se introdujo la fuente de voltaje sinusoidal, la resistencia 1, donde se introdujo el valor obtenido en los incisos de 1545.08 y la capacitancia de 66.93 por 10 a la menos 9 faradios. Una vez alambrado el circuito, se introdujeron las puntas de prueba de voltaje de entrada y de salida en el capacitor para obtener la gráfica posteriormente en el mismo programa. Aquí podemos ver la gráfica obtenida en Proteus, donde la línea verde corresponde al voltaje de entrada de la fuente sinusoidal, la línea roja corresponde al voltaje en el capacitor y la línea azul corresponde a la resta de el voltaje de entrada menos el voltaje en el capacitor, y esto equivale al voltaje en la resistencia, donde al ver en la gráfica alcanza un valor de 3.73 volts, y es muy aproximado a lo que habíamos obtenido en los incisos anteriores, con lo cual se puede comprobar en Proteus que los resultados obtenidos son correctos. Posteriormente se procedió a armar el circuito en la protoboard, donde fue un poco complicado armarlo, ya que los valores obtenidos en los ejercicios son muy difíciles de replicar en la vida real, con lo cual se intentó armar un circuito equivalente al obtenido en los ejercicios, donde las resistencias equivalen a 1538 ohms y la capacitancia es de 50 nanofaradios, con lo cual es muy aproximado a lo que se tenía en los ejercicios. Una vez alambrado el circuito en la protoboard, se conectó directamente a un generador de funciones y a un osciloscopio. En el generador de funciones se introdujeron los valores necesarios por el ejercicio, como son la amplitud, que en este caso lo máximo que alcanzaba era de 10 volts, y la frecuencia de 500 Hz.
y la señal de salida se puede ver en el osciloscopio de color azul, y esta fue la señal de salida de voltaje de la resistencia. En este caso se obtuvo un valor pico de 3 volts aproximadamente para el valor del voltaje de la resistencia, con lo cual, dado que el voltaje máximo que alcanzó la señal de entrada es de 10 volts, probablemente este resultado es muy bueno, aunque no es posible comprobarlo con los incisos que ya se resolvieron, porque esos se resolvieron con 12 volts. No obstante, este resultado parece ser bueno a pesar de todo. Este proyecto fue útil para retomar los conocimientos de clase aprendidos e intentar ahora explicarlos y desarrollarlos mediante el uso de la cámara y el micrófono. Fue necesario retomar cursos previos para poder describir e intentar explicar el desarrollo del problema. Fue un proyecto simple, pero con el cual nos damos cuenta que no es tan fácil dar a entender nuestras ideas a otras personas y que, al final del día, eso es lo que vamos a tener que hacer para realizar las actividades que deseamos. Particularmente con el desarrollo del problema que elegimos, reafirmamos los conocimientos sobre la respuesta transitoria y permanente de un circuito eléctrico. Finalmente, como conclusión, pienso que este ejercicio es fácil de resolver, pero sirve como un primer acercamiento hacia los fasores, gráficas sinusoidales y circuitos en estado permanente. En este caso, se agregó un inciso de manera que se pudieran comprobar resultados en Proteus y en la protoboard, pero de igual manera es un inciso que refuerza el tema de fasores. Además, la visualización de fasores en el plano complejo, sin dudas, es una ventaja para ver el comportamiento de las corrientes y los voltajes sobre cada uno de los componentes del circuito, contra la visualización de la misma en el plano temporal de la función sinusoidal. También cabe decir que estudiar el régimen sinusoidal es importante debido a que tiene muchas aplicaciones, como son la transmisión de energía eléctrica y la respuesta de un amplificador de audio a un tono puro. Por otro lado, se pudieron observar buenos resultados en Proteus y experimentalmente, aunque es preferible poder tener un generador de funciones que sí alcance los 12 volts para así comprobar bien los resultados. No obstante, se puede decir que fueron satisfactorios los resultados. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.